Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire de una nueva emisión de Impacto Económico, información monetaria y financiera en las pantallas de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Iniciamos en titulares. La aerolínea estatal argentina Andes Líneas Aéreas no logra levantar vuelo. La empresa anunció un ajuste del 40% de personal y de vuelos debido a la crisis económica que atraviesa la nación. A solo días restan para la segunda vuelta presidencial en Brasil y en Economía en Contexto aquí repasamos el proyecto económico neoliberal del ultraderechista Jair Bolsonaro y qué sectores buscan beneficiarse de su victoria. Y la industria china sigue fortaleciéndose pese a la imposición de aranceles de Estados Unidos al gigante asiático. En Economía 360 hablamos de ello. ¿Qué tal? Iniciamos las informaciones en Impacto Económico. El sector de la aviación civil comercial en Argentina resiente los efectos de la crisis económica que atraviesa el país. La tercera aerolínea más importante de Argentina anunció despidos masivos y reducción de su flota. La gerencia comercial de la aerolínea Andes Líneas Aéreas anunció la reducción de su estructura, pensada inicialmente para 9 aviones, ahora será para 5 aviones. Esto representa un 40% menos de pasajeros, 40% menos de estructura y un 40% de achique de la empresa. La aerolínea cuenta actualmente con 480 empleados y había logrado en su momento posicionarse como la compañía aérea de capital privado nacional más grande, superada solo por Aerolíneas Argentinas y LATAM. Entre las principales causas del desplome, la compañía dice la desregulación del mercado aerocomercial impulsada por el gobierno de Cambiemos, que favorece a las denominadas low cost. También se suma la devaluación y la crisis económica que obligaron a la empresa a contemplar despidos, devolución de aviones y también cancelación de rutas. Y bien, seguimos en Argentina porque el sector bancario argentino también anunció una paralización de sus actividades frente a las recientes medidas del gobierno de Cambiemos. La información la encontramos en el medio argentino, página 12. Paro bancario, así titula el medio. La Asociación Bancaria anunció un paro de actividades en el Banco Nación para mañana para poder participar de la movilización del miércoles 24 de octubre que va hacia el Congreso en contra del presupuesto del año 2019 y que incluye un recorte de partidas a la entidad oficial. La medida de fuerza podría extenderse también a otras entidades bancarias. El gremio, que conduce Sergio Palazzo, criticó la imposición a los bancos de integrar sus encajes con letras del Banco Central, LELIC, a solo 7 días, lo que supone un riesgo cierto para eventuales demandas de los depositantes, la eliminación del patrimonio del Banco Central y una fenomenal emisión monetaria a corto plazo. Y bien, en Chile, poco tiene que ver las expectativas de la ciudadanía con la línea optimista del presidente Sebastián Piñera. Le contamos por qué. Según datos de la encuesta semanal CADEM, los tienen en pantalla para referencia, un 61% de los chilenos cree que la economía está estancada o retrocediendo, una opinión que aumentó 6 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior. Mientras tanto, aquellos que piensan que la economía progresará alcanzan solo un 36%. Sobre cómo califican la situación actual del empleo en el país, un 60% de los chilenos la denominó como negativa, mientras que el porcentaje de expectativas optimistas solo llega al 31%, cayendo 3 puntos porcentuales respecto a la encuesta pasada. Por último, un 42% de los consultados considera que la situación económica de los consumidores para poder comprar bienes y servicios son malas o muy malas, un aumento de 5 puntos. Pasamos ahora a Venezuela, porque ese país busca fortalecer su producción de alimentos con alianzas con países africanos. El portal web venezolano Correo del Orinoco, ahí lo tienen, titula Venezuela y Argelia revisan proyectos de cooperación agrícola. El ministro para la Agricultura Productiva y de Tierras de Venezuela se reunió este martes con el embajador plenipotenciario de Argelia para revisar los proyectos de cooperación agrícola entre ambas naciones. El funcionario venezolano dijo que su país cuenta con la experiencia en desarrollo de semilla de papa in vitro y que es una buena oportunidad para que Argelia multiplique así también su producción de papa.
Otro de los elementos que abordaron fue el impulso de la ganadería caprina, ovina y de bovino. Venezuela, por ejemplo, cuenta con razas Carora y Criollo Limonero, que son resistentes a los climas cálidos y que fácilmente podrían adaptarse al clima argelino. Castro Soteldo, Wilmar Castro Soteldo, desarrollará una agenda de visitas técnicas a espacios agroproductivos de Venezuela con el embajador de Argelia. Y mire esto, el sector universitario de Costa Rica expresó su rechazo al denominado proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que fue presentada por el presidente Carlos Alvarado con el fin supuesto de disminuir el elevado déficit en las cuentas del Estado. Sin embargo, la reforma fiscal cuenta también con la oposición de gremios sindicales y la ciudadanía en general. Representantes de las universidades públicas de Costa Rica solicitaron a diputados no aprobar la reforma fiscal en el segundo debate. Desde la Universidad Nacional de Costa Rica se alega que el plan fiscal del gobierno atenta contra la autonomía de la institución superior, ya que contradice disposiciones relacionadas con la ley de salarios para el sector público, que ya están reguladas como parte de su posibilidad de gobierno propio y organización. Por su parte, las autoridades de la Universidad Estatal a Distancia señalan que la reforma fiscal debe reconocer acciones propias para la administración de su personal, mientras que los académicos de la Universidad de Costa Rica consideran que la reforma otorga al Ministerio de Hacienda la potestad para congelar montos presupuestarios asignados por la ley a universidades estatales. El sector rechazó la inclusión del Instituto Nacional de Aprendizaje dentro del 8% del Producto Interno Bruto destinados a los centros de altos estudios, así como el impuesto de 2% para la compra de bienes y servicios. Y bueno, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión de la estatal petrolera mexicana Pemex de importar crudos ligeros desde Estados Unidos. Mire esto, el mandatario, que comenzará a ejercer funciones en diciembre próximo, anunció que el contrato de Pemex de la compra de 1.400.000 barriles de petróleo al extranjero es una muestra más del gran fracaso de la política económica neoliberal o neoporfirista de los últimos 30 años. Recientemente se dio a conocer que la estadounidense Phillips 66 le fue adjudicada una oferta para suministrar a Pemex con 4 cargamentos de crudo ligero, lo que constituye la primera importación petrolera de México en más de una década. El mandatario mexicano ha dicho que bajo su mandato Pemex procesará localmente crudo en las 6 refinerías con las que cuenta la petrolera para a su vez minimizar la importación de gasolinas y diésel. También se comprometió a llevar la producción de 1,8 millones actual a 2,6 millones de barriles diarios al final de su mandato. Pasamos al Caribe antillano. Empleados de la Universidad de Puerto Rico se oponen a los nuevos ajustes propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal para el sector universitario. Este martes, miembros de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes bloquearon las entradas vehiculares del principal recinto de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras para expresar su defensa al convenio colectivo y el plan de retiro. El gremio interrumpió el tránsito, pero permitió el ingreso normal de la población estudiantil como una medida de desobediencia civil. Critican a la Junta de Supervisión Fiscal, que ustedes saben fue impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, y también a su nueva revisión al plan fiscal que impone a la universidad más sacrificios a las familias trabajadoras para supuestamente poder cuadrar el presupuesto. Frente a este escenario, los miembros de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, mejor conocida por su sigla APU, también convocaron acciones para repudiar los recortes presupuestarios. La propuesta nuestra es que se haga el paro de 48 horas y si ese paro no detiene los intentos de eliminar este plan fiscal, entonces se convoque la asamblea de toda la comunidad universitaria para ir al meollo del asunto, que es los recortes que se le están imponiendo a la universidad. Bien, momento de hacer una primera pausa en Impacto Económico. Al regreso en Economía en Contexto hablamos de Brasil. Se acerca la segunda vuelta presidencial y vamos a estar hablando del proyecto neoliberal económico propuesto por el ultraderechista Jair Bolsonaro. Eso y más cuando regresemos.
Ya estamos de vuelta en Impacto Económico. Más de 147 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo 28 de octubre para elegir al próximo presidente por los próximos 4 años. En contexto, ampliamos algunas de las propuestas del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro y aquellos sectores del país que más se beneficiarían de su posible victoria. Aquí le decimos. El candidato del Partido Social Liberal y representante de los grupos políticos de la derecha brasileña, Jair Bolsonaro, no ha participado en los debates públicos con otros candidatos en la campaña y ha mostrado parte de sus planes gubernamentales desde las plataformas de las redes sociales. El ex militar brasileño adelanta que en su gobierno se reducirá el Estado y dejará en manos del sector privado las empresas estratégicas del país. Las privatizaciones constituyen la continuación del actual plan del presidente Michel Temer, cuya principal meta es minimizar las deudas de las empresas estatales y sumar a las arcas nacionales recursos frescos. Sin embargo, el plan privatizador que pretende el aspirante presidencial, Jair Bolsonaro, posee un trasfondo poco beneficioso para Brasil, pero que puede contar con el respaldo de sus aliados castrenses. El equipo del candidato presidencial, Jair Bolsonaro, planea ampliar el uso de acciones especiales, conocidas como Acción de Oro, para visibilizar el programa de privatizaciones en 150 empresas estatales, con un estimado de 188.588 millones de dólares. Uno de los sectores más vulnerables es el de la aviación del país, representada a través de su principal empresa Embraer, que ya fue privatizada en la década de 1990, pero que corre el riesgo de ser absorbida en su totalidad por la estadounidense Boeing. La Embraer, de acuerdo al portal militar Defensanet, recibió créditos superiores a los 30.000 millones de dólares entre 2001 y 2016 para ampliar su producción de aeronaves y destinarlos a la innovación. No obstante, Embraer empezó a trasladar su producción a Estados Unidos con la instalación de un centro de ingeniería de avanzada en Florida y la fabricación de la totalidad de los aviones ejecutivos. Asimismo, en el mes de julio de 2018, los dos fabricantes de aviones, Boeing y Embraer, anunciaron un acuerdo para darle a la compañía estadounidense una participación del 80% en el brazo de aviones comerciales de Embraer, y además habían sostenido conversaciones para emprender una línea de ensamblaje para construir aviones de carga militares modelo KC-390 desde Estados Unidos. Y el plan de gobierno de Bolsonaro comprende un paquete de privatizaciones a las principales industrias del Estado brasileño, pero también contempla abrir las puertas a la industria maderera, minera, ganadera y de agricultura en la Amazonía, lo que pondría en peligro la protección que tienen actualmente las reservas ambientales y las comunidades indígenas de esta zona del país, que además, como saben, es considerada como los pulmones de la tierra. La propuesta de gobierno de Jair Bolsonaro también comprende expandir la industria de la madera, la minería, ganadería y de agricultura en la Amazonía, el bosque tropical más grande del mundo, a veces llamado los pulmones de la tierra. En ese sentido, Bolsonaro ha amenazado con retirar la protección que tienen las reservas ambientales y las comunidades indígenas del Amazonas, con el objetivo de impulsar la deforestación, uno de los grandes problemas que afectarían el pulmón verde de la tierra. Asimismo, Bolsonaro ha dicho que se retirará del Acuerdo de París, pues a su juicio, el Acuerdo del Clima es un plan de las Naciones Unidas para quitarle soberanía sobre el Amazonas. Por otra parte, el candidato ultraderechista dijo que la política ambiental de Brasil está sofocando al país y ha prometido defender el poderoso sector de la agroindustria, conocido también como el agronegocio, el cual busca explotar más regiones de la selva del Amazonas para satisfacer la demanda mundial de carne y soya. Datos difundidos por el Ministerio de Agricultura, Ganado y Abastecimiento de Brasil revelan que el agronegocio deberá cerrar el año con exportaciones de 100.000 millones de dólares, una marca histórica. El agronegocio representa cerca de un cuarto del PIB brasileño y casi 50% de las exportaciones. En este sentido, dicho sector contribuirá al crecimiento del PIB, el cual este año tendrá una expansión del 4%. De llegar Bolsonaro al poder, este sector tendría un aumento, pero a costa de explotar la selva amazónica. Bolsonaro también ha prometido fusionar los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura para reunir todas las áreas de gobierno que se ocupan de la política económica, agrícola, recursos naturales y de medio ambiente rural. Así lo sugería Naftan García, el principal asesor en materia medioambiental y agrícola de Bolsonaro. Asimismo, se relajarían las medidas destinadas a proteger el medio ambiente. Naftan García, asesor medioambiental del candidato, ha prometido también terminar con la industria de multas, es decir, se reducirán las sanciones que imponen a quienes violan las leyes ambientales.
Y ahora bien, el ultraderechista cuenta también con el respaldo del sector empresarial del país. Al menos así lo reseñaba el medio español El País pocas horas antes de la primera vuelta presidencial el 7 de octubre. La bolsa y los mercados brasileños muestran su apoyo a Bolsonaro. De acuerdo al medio internacional, no todos los inversores están dispuestos a admitir en voz alta el motivo de tanto optimismo, pero ¿saben cuál es? Jair Bolsonaro, el candidato ultraderechista, subía en las encuestas en ese momento a pocas horas de la primera vuelta. Y si a Bolsonaro le va bien, el mercado de la mayor economía latinoamericana también está contento. Así lo destacaba el medio español, que además también ha iniciado una campaña profunda en contra del líder petista Fernando Haddad. En medio de un repunte en la Bolsa de Brasil días antes de la primera vuelta, se trata de un apoyo silencioso que ha sido fraguado entre bastidores, ya que ninguno de los empresarios consultados por El País quiso hablar con nombres y apellidos. El 10 de agosto se dio una reunión del ultraderechista con 62 productores. Entre ellos estaban los pocos que se han atrevido a dar muestras de crédito público a Jair Bolsonaro. Hacemos una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso hablamos de Economía 360 y nos vamos hasta Asia. China sigue fortaleciendo su economía de industria, esto pese a los aranceles impuestos por Washington. Esto y mucho más al regreso. De vuelta, pese a la imposición de aranceles que Estados Unidos mantiene contra China, la economía del gigante asiático sigue resiliente y no se quiebra. En los 3 primeros trimestres de este año, la industria china registró un notable aumento. Datos del Consejo de Estado de China revelan, de hecho, que entre enero y septiembre de este año, el valor agregado de las empresas industriales por encima del tamaño designado aumentó un 6,4% interanual. Entre ellos, el valor agregado de la manufactura aumentó en 6,7%. Asimismo, en los primeros 8 meses de este año, el beneficio total de estas empresas aumentó en un 16,2% interanual y la tasa de beneficio de los ingresos del negocio principal aumentó en un 0,35% interanual. De estos, la industria manufacturera obtuvo un aumento de beneficio de 13,5%. Durante este periodo, el valor agregado de la manufactura de alta tecnología y la fabricación de equipos aumentó también un 11,8% y 8,6% respectivamente. Esto más rápido incluso que la industria en general. Y hablando de China, le contamos que Rusia busca consolidar sus relaciones bilaterales con Beijing y para ello espera a la primera Expo Internacional de Importaciones de principios de noviembre en China. El portal web Sputnik titula lo siguiente: Rusia busca promover nuevas formas de cooperación empresarial con China. Lo tienen en pantalla para su referencia. Así lo manifestó el embajador ruso de la nación asiática, Andrei Denisov, quien detalló que para cumplir dicho objetivo, las compañías rusas participarán activamente en la primera Expo Internacional de Importaciones de Shanghái. En la Expo participarán de 92 a 100 compañías rusas representadas en 5 renglones, a decir, alimentación y agricultura, altas tecnologías, equipamiento médico, servicios y bienes de consumo. Asistirán más de 500 representantes del empresariado. De hecho, el diplomático recordó que China es uno de los países líderes en el comercio internacional y el hecho de que Rusia se encuentre entre sus 10 principales socios comerciales es un buen resultado. Revisamos información ahora de Europa. La Comisión Europea rechazó este martes el proyecto de presupuestos generales de 2019 de Italia. La Comisión alega que el plan no cumple con las reglas de la Unión Europea. De hecho, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro le pidió a Roma que presentara una nueva propuesta dentro de las 3 semanas o se enfrentaría a medidas disciplinarias. Les contamos los detalles a continuación.
La Comisión Europea rechazó el proyecto de presupuesto de Italia 2019 porque el plan rompe las reglas de la Unión Europea de una manera sin precedentes y le pidió a Roma que presentara una nueva dentro de 3 semanas o se enfrentaría a medidas disciplinarias como el denominado procedimiento de déficit excesivo, basado en la falta de progreso en el recorte de la deuda, una obligación bajo derecho del bloque comunitario. El vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis, dijo que, por primera vez, la Comisión está obligada a solicitar a un país de la eurozona que revise su proyecto de plan presupuestario. Hoy, por primera vez, la Comisión Europea está obligada a solicitar a un país de la zona del euro que revise su proyecto de plan presupuestario, pero no veo otra alternativa que pedir a las autoridades italianas que lo hagan. Hemos adoptado una opinión para Italia, un máximo de 3 semanas para proporcionar un proyecto de plan presupuestario revisado para el 2019. La Comisión dijo que el presupuesto revisado que esperaba recibir de Italia debería estar en línea con las recomendaciones adoptadas por los ministros de Finanzas de la Unión Europea el pasado 13 de julio. Sin embargo, ante dicha situación, Italia envió una carta a la Comisión reconociendo que su proyecto de presupuesto violaba las normas de la Unión Europea, pero insistió en que se siguiera adelante. Pasamos ahora a África. Etiopía destaca como el principal exportador de ajonjolí a China. Vamos a revisar los datos difundidos por la Asociación de Procesadores y Exportadores de Legumbres y Especias del país africano. Las exportaciones de ajonjolí de Etiopía a China abarcan el 70% del mercado chino, pues en los últimos años la demanda es cada vez mayor y es previsible que incremente en el futuro. De hecho, el café es considerado la columna vertebral de la economía etíope y también está entre los principales productos de comercialización. El Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales de Etiopía anunció que la producción de las semillas de ajonjolí durante el actual año fiscal 2018-2019 superará las 350.000 toneladas y estimó que los ingresos por el rubro llegarían a unos $500 millones durante este periodo. Y bien, Arabia Saudí inició este martes una cumbre de inversiones a pesar de la ola de cancelaciones de políticos y empresarios que se ha dado por el caso del crítico Jamal Khashoggi, el periodista asesinado. La iniciativa de inversión futura de 3 días, apodada Cumbre de Davos en el Desierto, tiene la intención de proyectar el petroestado históricamente insular como un destino comercial lucrativo, mientras busca diversificar y establecer el escenario para nuevas empresas y contratos multimillonarios. A pesar de que corporativos de JP Morgan, así como el fabricante de automóviles Ford, la aplicación Uber y las potencias de los medios de comunicación descartaron los planes de asistir al evento por el caso Khashoggi, Arabia Saudí firmó este martes 24 acuerdos y memorandos de entendimiento por un total de $56.500 millones, entre ellos con un consorcio español que se encargará de la segunda etapa del tren de alta velocidad AVE a la Meca. Asimismo, Riad ha acordado otros 13 memorandos de entendimiento durante el foro económico, entre los que destaca el memorando con la empresa china CSEC para la construcción de un ferrocarril que unirá las 2 costas del país, denominado el Puente Terrestre, y que prevé atravesar el país uniendo Dammam, en la costa del Golfo Pérsico, con Jeddah, el principal puerto del país y situado en el Mar Rojo. Y bueno, así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerda seguirnos en redes sociales. En Twitter estamos como @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.